Le hago la pregunta de nuevo al señor Clark Trinitario de la Iglesia Alianza Cristiana. Alianza Cristiana en Colombia. Clark, ¿el bautismo es para el perdón de los pecados, sí o no? ¿Tiene esa pregunta argumentación o simplemente sí o no? Claro, le voy a dar para que argumente. La respuesta me la debe decir sí o no y después argumentar. La respuesta correcta es sí y no. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados se obtuvo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el bautismo es un requisito de fe, pero no salva. La salvación va más allá del bautismo. Va en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces es una respuesta que no te puedo decir ni sí ni no al mismo tiempo. Podría dejarla neutra. Ok, usted acaba de decir que el bautismo sí es para el perdón de los pecados y no es para el perdón de los pecados, pero no salva, dice usted, el bautismo no salva. Hágame un favor, deme un solo texto bíblico donde diga que el bautismo no salva y que el bautismo no es para el perdón de los pecados, uno solo. Sí, una pregunta. En el texto del bautismo, léame el texto del bautismo, el que usted tiene, con ese mismo le respondo. Simplemente es analizar el texto, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y el que lleva el arrepentimiento es el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Entonces, sin arrepentimiento te bautizan y dime, ¿te salvas? Mucha gente se puede bautizar simplemente por emoción, sin arrepentirse. Disculpe, amigo Clark Trinitario, disculpe, por favor, usted nos acaba de decir que el bautismo no es para no salva y no es para el perdón de los pecados. Usted es tan amable, me puede dar, discúlpeme por favor, me puede dar un solo texto bíblico, uno solo, donde diga así, el bautismo no salva y el bautismo no es para salvación. ¿Usted me puede dar uno solo? ¿Cómo me pides algo que no existe? ¿Y cómo me pides algo ilógico al mismo tiempo? Porque sin el perdón sin arrepentimiento, ¿cómo hay perdón de pecados? Y antes del bautismo no es el arrepentimiento. No dice arrepentidos y bautizados. Sin arrepentimiento, ¿cómo hay perdón? Esa es la pregunta. Si tú te bautizas sin arrepentimiento, ¿te salvas? ¿Acaso el requisito antes del bautismo no es el arrepentimiento? Un hermano puede pecar contra mí y yo lo puedo perdonar si él se arrepiente. La Biblia dice, si un hermano peca contra ti, habla de que yo también puedo perdonar. Ya, discúlpeme, señor Clark, discúlpeme. Erudito de la iglesia, bueno, ¿cómo es que se llama la iglesia? ¿Cómo es que se llama la iglesia? Voy a la Alianza Cristiana. Alianza Cristiana. Mira lo que el señor Clark ha dicho, que el bautismo no salva y el bautismo no es para perdón de pecados. Él lo ha dicho. Pero al preguntarle, ¿dónde dice la Biblia eso? Que nos dé un solo texto bíblico. Ojo, él dice que ¿cómo puede dar algo que no existe? ¿Cómo puedo dar algo que no existe? ¿Y cómo puedo responder a algo que es ilógico? ¿Escucharon? Mire, el señor Clark, discúlpeme, señor Clark, discúlpeme, cierre su micrófono, por favor, sea educado, que yo cierro mi micrófono cuando estoy hablando, cuando se está hablando. Sea educado, por favor. Demuestre que usted sí tiene educación, tiene clase celestial. Si no, si lo deja abierto, y significa que usted no tiene educación y tiene clase celestial. Miremos esto. Vamos a mirar esto. El señor Clark nos dice que lo que él dice, el bautismo no es para perdón de los pecados ni es para salvación. Que lo que él dice no existe en la Biblia. Y que lo que él dice es ilógico. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo no entiendo si no existe en la Biblia y es ilógico, ¿por qué lo predican? Clark, si lo que tú predicas y enseñas, lo que enseñan y predican en tu iglesia es ilógico,
no está en la Biblia, ¿por qué lo predicas? ¿Por qué dices que el bautismo no salva y que el bautismo no perdona pecados? Y que es ilógico preguntar eso si tú eres el que lo está argumentando. Entonces, si tú lo argumentas y dices que no existe, pues verdaderamente tu doctrina no está en la Biblia. Y si es ilógico, la pregunta que yo te hago es ilógico tu argumento. Tu doctrina es antibíblica, discúlpeme, antibíblica, extrabíblica e ilógica. Eso es tu doctrina. Vuelvo y repito. Claro, hay un solo texto bíblico que podamos compartir, que tú puedas compartirnos y decirnos, mire, aquí dice que el bautismo no salva y que el bautismo no es para perdón de los pecados, ¿sí o no? Ya me has hecho 2 preguntas. Yo ni una. Bueno, no va a responder. No va a responder, ¿por qué? Porque la Biblia sí dice que el bautismo sí es para salvación. ¿En arrepentimiento hay salvación? Amigo, Jesús mandó amigo, mire, es que es tan lógico, discúlpeme, es que yo no le estoy preguntando eso, si se necesita arrepentimiento para salvación. Es obvio que la persona tiene que estar arrepentida, pero le hago una pregunta. El que está arrepentido, el que se arrepiente, tiene que bautizarse, discúlpeme, el que se arrepiente tiene que bautizarse para salvación y para el perdón de los pecados, ¿sí o no? Para el perdón de los pecados, no. Porque el bautismo es un requisito de fe, mas no perdona tus pecados. El que perdonó tus pecados en la cruz fue Cristo. Entonces explícame por qué el que murió al lado de Cristo en la cruz se arrepintió y por qué obtuvo la salvación sin bautizarse. Dame un solo texto bíblico que diga que el bautismo no es para perdón de los pecados, uno solo. Respóndeme entonces, ya me has hecho 3 preguntas, respóndeme cómo se salva el que está al lado de Cristo, que solo se arrepintió y no se bautizó. Si usted me está argumentando, amigo Clars, de la Iglesia Alianza Cristiana, si usted me está argumentando es porque tiene un texto, Estoy haciendo una pregunta. tiene un solo texto, escúcheme bien, tiene un solo texto que diga que el bautismo no es para perdón de los pecados y no es para salvación. Debe tener uno solo. Mire, le voy a responder, el bautismo sí salva. Marcos capítulo 16, el Señor dice, vayan, 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces ahí habla del bautismo para salvación. Pero dice, y lo puede leer en la Biblia, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo sí es para salvación, lo dice Pedro. El bautismo es para salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo sí es para salvación. Y lo dice en la Biblia de traducción del lenguaje actual. El bautismo esa agua simboliza ahora el bautismo que usamos nosotros para el bautismo en el cual Dios les perdona sus pecados y los salva. Dice 1 Pedro 3:21 en la Biblia del lenguaje actual. Dice que el bautismo es para el perdón de los pecados y salvación, dice Pedro. Ahora, Hechos 2:38, Pedro dice, dejen que nosotros los bauticemos, lenguaje actual, dejen que nosotros los bauticemos. Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios les perdonará sus pecados. Y dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Entonces el bautismo sí es para el perdón de los pecados y es para salvación. Lo dice literalmente la Escritura. Ananías le dice a Pablo, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Y dice que inmediato Pablo se levantó y fue bautizado por Ananías. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, que del 1 al 3, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte, porque así como Cristo fue sepultado, sí, así nosotros hemos sido sepultados en la semejanza del bautismo, y así como Cristo resucitó, así nosotros hemos sido resucitados en la semejanza de su resurrección. Por lo tanto, usted está bien equivocadito, viejo, porque la Biblia sí habla que el bautismo es para salvación y el bautismo es para el perdón de los pecados. Usted no tiene un solo texto bíblico. Ahora, usted me pregunta a mí sobre el ladrón en la cruz. Muéstreme ahora un solo texto bíblico donde alguien, Pablo, Pedro o cualquiera de los apóstoles, se haya arrimado o haya dicho, Señor,
acuérdate de mí. Y ellos le dijeron, no, usted ya es salvo. ¿O qué predicaron ellos? Un solo texto bíblico después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Uno solo. Donde los apóstoles hayan predicado, discúlpeme, hayan predicado. No, usted ya es salvo por creer. ¿Dónde está eso? Listo. Hermano, mire, una pregunta. Bueno, no lo voy a llamar hermano. Le voy a decir una pregunta. Si el bautismo es para salvación, significa que después de ser bautizado ya eres salvo. La pregunta es, ¿y los que se apartan? Amigo, usted mismo se ha respondido. Usted sí es bien ilógico. Usted es bien ilógico, porque la salvación es un proceso: arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en espíritu. Y ojo, que dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la Biblia sí habla. Le pregunto de nuevo, discúlpeme, amigo Clars, discúlpeme, le pregunto, ¿dice la Biblia sí o no? ¿Dice la Biblia sí o no que el bautismo es para salvación y perdón de pecados, sí o no? Pero tú solo te refutas, porque dices que el que persevere, ya colocaste otro requisito para salvación, el que persevere hasta el fin. Sin santidad nadie verá a Dios. Es un requisito muy importante para salvación y va más allá del bautismo. Sin santidad nadie verá al Señor. Ok, ¿por qué no me quiere responder, señor Clars? ¿Por qué no me quiere responder la pregunta? ¿Dice la Biblia literalmente que el bautismo es para el perdón de los pecados y para salvación, sí o no? Porque el verdadero requisito es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No quiere responder. Le estoy mostrando por la Biblia que sí lo dice. Hola, el trinitario es terco, es ilógico, porque él acaba de decir que su doctrina es ilógica. Que eso de decir que el bautismo no es para salvación y no es para el perdón de los pecados, le acabo de decir que eso es ilógico. La doctrina trinitaria es ilógica. Él no quiere responder. Ahora, no existe, él me está preguntando a mí que entonces que por qué el ladrón en la cruz fue salvo. Entonces, ¿dónde está un registro bíblico neotestamentario, sí, después de la resurrección de Jesucristo, que haya dicho que se acercó alguien al Señor y le dijo, Señor, algún gentil, Señor, acuérdate de mí ya? Y como dijo, no, usted creyó, ya se salvó. ¿Dónde está eso? No existe. El Señor que se murió, el ladrón en la cruz, se lo voy a decir, Señor, murió en la ley. No murió en la gracia, murió en la ley. Y en la ley dice que el que confiese sus pecados y se aparte de él alcanzará misericordia. Eso dice la ley. ¿Y a quién le tenía que confesar los pecados? Pues tenía que confesarle los pecados a Dios. Tenía que confesarle los pecados. ¿A quién le confesó los pecados al que estaba allí? Miremos. Capítulo 22. Capítulo 23. Dice, y uno de los malhechores de Lucas, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Quién estaba en la misma condenación que ellos? Dios. ¿A quién le dijo él, Señor, acuérdate de mí? Aquel que mira la mente y el corazón. ¿Quién es ese? Dios, el que estaba allí en la cruz. ¿Delante de quién se confesó él? De Dios. Sí. Por lo tanto, la Biblia en el Antiguo Testamento dice que el que se aparta de su pecado, confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque estaba en la ley. Le pregunto yo a usted, discúlpeme, le estoy respondiendo. Respóndame una pregunta, por favor, respóndame una pregunta. En la gracia, ¿el mandamiento cuál es? ¿Creer y recibir perdón de pecado por el bautismo o el mandamiento solamente es confesar que soy pecador nomás? ¿Cuál es el mandamiento? Mira hace rato, es tan gracioso esto porque todo lo llevas al bautismo, pero mira, en Mateo 9:2, el Señor Jesús le dice al paralítico, anímate hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Sin bautizo, solamente por gracia le dio el perdón de los pecados. ¿Entiendes? Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento es el primer requisito. Discúlpame. ¿Dónde dice allí que ese paralítico se arrepintió? Muéstrame el texto. Dice, y el paralítico se arrepintió y por eso Dios le dio perdón de pecados. ¿Dónde dice allí?
Es que eso te lo dije para que te refuta tu doctrina. Amigazo, mire, amigo, la pregunta es, ¿a quién le está hablando Jesús esas palabras, hijo? ¿A quién le está diciendo hijo? Le dijo al paralítico. ¿Y el paralítico de qué nación es? No importa la nación, pero... ¿Cómo que no importa? ¿De qué nación es el paralítico? Perdonados. Tus pecados te son perdonados. ¿De qué nación es el paralítico? Escúchame. Si estaba bajo la ley, para el perdón tenían que hacer un sacrificio. Amigo, escúcheme, ¿de qué nación es el paralítico, por favor? Amigo, la nación no importa. Bueno, listo, la nación no importa. Mire lo que dice, que la nación no importa. El paralítico recibió un perdón de pecados, sí, pero ¿quién estaba en medio de ellos? Estaba aquel que es el padre de ellos. Por eso le dice hijo. Y con eso usted acaba de demostrar que Jesucristo es el padre. Le dice hijo. ¿Y quién es el padre? ¿Y quién es el padre? ¿Quién es el padre? Deuteronomio capítulo 14, verso 6. Hijo soy de Jehová vuestro Dios. Allí en medio de ellos estaba el Padre. Y Él es el único que puede perdonar pecados. Por eso le dice al hijo, tus pecados te son perdonados. Y por eso dice que Él conocía los pensamientos de ellos. Porque el único que conoce los pensamientos de ellos se llama Yahvé, Jehová, el cual es el Padre. Por eso le perdonó los pecados sin arrepentimiento. Porque estaban en la ley, no en la gracia. No importa la nación, no. En la gracia, le recuerde que nosotros estamos en gracia, es por la muerte y resurrección de Jesucristo. Antes que Jesucristo muriese, no estábamos en la gracia, estábamos en la ley, viejito. Usted tiene que mirar bien. La dispensación de la gracia comienza en el momento en que Jesucristo es muerto y resucitado, porque es donde no hay muerte del testador, no hay testamento. Y esa es la gracia. En la gracia, ¿cuál es el mandamiento para ser salvo? Deme el mandamiento, por favor, en la gracia para ser salvo. No por obras para que el sacrificio de Cristo en la cruz por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Ojo, dice no por obra, ese no fue el mandamiento. Pero Pablo dice, ¿cuáles obras? No por obras de justicia, amigo, tiene que aprender a leer la Biblia, no por obras de justicia, las obras que usted haga. Sí, pero dice el texto que Dios preparó unas obras para que anduviésemos por ellas, ¿sí o no? Hace rato se vale que tú... Ya que no es por obras, pero dice el texto que Dios preparó unas obras para que anduviésemos por ellas, ¿sí o no? Hace rato, no se vale porque está siendo tramposo. Tienes que darme también la oportunidad de preguntarte. Sí. Dice el texto, ya que no es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Dice el texto que Dios preparó unas obras para que anduviésemos por ellas, ¿sí o no? ¿Cuántas preguntas, Serrano? Dale, no quiere responder. Bueno, amigo, hasta luego. No quiere responder. No quiere responder. Saca la excusa, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí lo dice, claro, dice Efesios 2:9. Pero resulta que no son obras mías. No son por mis obras que yo hago, pero Dios preparó unas obras para que anduviésemos por ellas, dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? La que Dios preparó, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces Dios sí preparó unas buenas obras. ¿Cuáles son esas obras? En la gracia que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Son esas buenas obras. Usted tiene que creer. Vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Usted tiene que creer el evangelio, ser bautizado para el perdón de sus pecados. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. ¿Cómo así que las preparó de antemano? Claro, eso está en Ezequiel capítulo 34, verso 26. Perdón, Ezequiel 36, si no estoy mal. Allí habla de esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Bautismo en agua y recesión del Espíritu Santo. Y os tomaré las naciones y os recogeré todas las tierras y os traeré a vuestro país. Es Ezequiel 37:16. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Inmundicias, os limpiaré de todas vuestras inmundicias. ¿Con qué? Con agua limpia. Por eso las inmundicias que Pedro habla en 1 Juan
Primera de Pedro 3:21, no habla de las inmundicias del pecado, sino las inmundicias de la suciedad del cuerpo. Grupo, inmundicia, suciedad del cuerpo. ¿Sí? De eso está hablando, de la suciedad del cuerpo. De la suciedad del cuerpo. Pero Dios preparó unas buenas obras, ¿para qué? Para limpiar las inmundicias de la carne, el pecado. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros yo los limpiaré. Y daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de carne y os daré un corazón quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El caballero de la iglesia trinitaria acaba de demostrar que su doctrina no está en la Biblia, que eso es ilógico lo que él predica, y que además dice que tenemos que ser como el ladrón en la cruz, pero resulta que el ladrón en la cruz murió en la ley, y en la ley el que confiesa su pecado y se aparta de él, confiesa el pecado a quién, a Dios. ¿Quién estaba allí con ellos? Dios. En la gracia ya es distinto. Arrepentimiento, bautismo, creer quién es Jesús, eso es creer el evangelio y vivir en santidad, eso es en la gracia. Amigo, usted está totalmente equivocado. Señor trinitario, usted está totalmente equivocado. El bautismo es un requisito indispensable, uno para salvación. ¿Por qué? Porque es para el perdón de los pecados. Bueno, mis hermanos, bueno, vayan dándole me gusta y por favor y compartan. Me gusta y compartan. ¿Listo? Por la noche volvemos para otro en vivo. Recuerden, mis hermanos, tenemos los libros La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. El libro Tratado de Unicidad. Usted me escribe al interno o al WhatsApp 318-436-0745. 318, recuerde, 318-436-0745. Si está en Colombia, si está en el exterior, más 57 318-436-0745. Mire cómo es importante refutar las doctrinas de error. Así se refuta.